Vamos a empezar con la parte que nos tocaba. Ya habíamos dejado. Habíamos visto cómo utilizar los diagramas de Gantt para hacer este asunto de, eh, ¿cómo se dice? Eh, de nuestro cronograma. Ahora vamos a ver lo importante que es tener un método constructivo, ¿sí? Este método constructivo se refiere a los diferentes pasos que tenemos que aplicar para poder construir el proyecto, ¿sí? A veces hay tareas que se tienen que hacer antes, ¿sí? Tareas preliminares para poder hacer algunas tareas, ¿ya? O sea que hay tareas preliminares para poder hacer después otro tipo de tareas, ¿no? Hablemos acerca de las fundaciones, ¿ya? Todos conocen cómo son las fundaciones y demás. Entre algunos tipos de fundaciones podríamos hablar de las zapatas, ¿ya? Podríamos hablar de vigas de fundación, podríamos hablar incluso de una losa de fundación, ¿ya? Pero para poder construir esto, primero tenemos que despejar el área, porque para construir la fundación necesitamos hacer excavaciones. Y sin importar el tipo de excavación que tengamos, necesitamos espacio. Uno, para sacar el suelo, dos, para tener espacio para poder trabajar. Y también se necesita espacio para armar las diferentes parrillas que hagan falta y luego introducirlas en el caso de que sean zapatas. Incluso tenemos que tener espacio para preparar la mezcla, ¿no? De forma manual o con una mezcladora para hacer la capa de hormigón pobre. Entonces, una vez que está la capa de hormigón pobre, recién se puede colocar la parrilla, ¿no? De la fundación. Entonces, hay varias cosas que se tienen que hacer antes, ¿no? Y en ese trabajo de hacernos espacio, llamémoslo así, puede haber el ítem de demolición, desmonte, desbosque, ¿no? O ítems que han visto así, ¿no? Donde se necesita primero limpiar, demoler, trasladar todos los escombros, armar las faenas, y una vez que está todo eso, incluso hay que hacer el replanteo. Entonces no puedes hacer la fundación si no hay un replanteo. ¿Dónde vas a acabar, no? Claro, puedes hacer los fierros y todo eso de acuerdo a las medidas que tienes en los planos, pero para hacer la excavación necesitas replantear la estructura y saber dónde tienes que cavar, ¿no? Entonces hay trabajos preliminares. Pero también en los métodos constructivos también tiene que haber cierta estrategia. Imagínense si es una construcción de un edificio donde entran 15 zapatas, por decir. No puedes cavar las 15 en uno. Si son tres filas de 5, por decir, primero vas a hacer una fila, vas a enterrar, luego vas a hacer el otro, vas a enterrar, porque si vas a cavar todo te vas a llenar de tierra y no vas a poder trabajar. Entonces, también dentro del método constructivo tiene que haber cierto orden, ¿sí? De cómo se van a empezar a realizar también las tareas. Y también tiene que haber una referencia bastante importante acerca de los elementos para ver cómo uno puede empezar a realizar los diferentes trabajos. Les pongo un ejemplo. A veces cuando hacemos el cálculo, bueno, hacemos un edificio, imagínense la cantidad de vigas y columnas que tiene una estructura. O sea, es harta la cantidad de vigas y columnas. Y también la cantidad de losas que tiene son varias. Y si nos estamos refiriendo a una viga, no puede ser de que solamente el calculista
pueda tener acceso a la información de esa viga y no también el que está construyendo, sino de que estos planos que nosotros hacemos tienen que estar referenciados, ¿sí? Y tenemos que llamar por referencias. Les voy a mostrar algo. Por ejemplo, aquí tengo unas vistas. Esta es la planta de una estructura. Y fíjense, se ha colocado una serie de ejes para darle nombre a las vigas. Por ejemplo, si hablo de esta viga de acá, ¿sí? Esta viga de acá, esta es una viga continua que se llama B. B, 1, 2, 3, 4. Esta otra de aquí es otra viga continua que se llama 2 A, B, C, D y E. Si es que hubiera algún problema en esta viga, yo puedo decir, se ha presentado un problema en la viga continua en el tramo, en la viga continua 2, en el tramo, si es en este punto, BC. En ese tramo es donde se ha presentado un problema, ¿sí? O en el tramo DE se ha presentado un problema. Entonces es importante de que estén bien referenciados los planos y esas mismas referencias tengo que llevarlo a los métodos constructivos. Entonces yo mismo tengo que empezar a hablar en ese lenguaje y las personas que están participando en la construcción también tienen que utilizar el mismo lenguaje para que todo pueda trabajar bien y de forma conjunta. ¿Sí? Eso es importante, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ir viendo un poco más. Entonces aquí está explicando cómo se hacen el diagrama de Gantt. Y como hemos dicho, todo empieza de un punto y tiene que ir a otro punto. Un comienzo y un fin. Y en todo eso tiene que haber una secuencia o un hilo constructivo. A eso se le llama la ruta crítica, ¿sí? Entonces, la ruta crítica empezamos a llamar, por ejemplo, fíjense, aquí hay actividades que son paralelas, ¿no? Que se pueden hacer paralelamente y otras actividades como están acá que necesitan que se hagan estas cosas o una de estas a fin de que se pueda realizar esta. O sea, esta no se puede empezar si antes no se ha hecho por decir esta, o quizás primero esta, o los dos. Entonces, la ruta crítica se refiere a una dirección que es necesaria. Por ejemplo, imagínense que los rojos son la ruta crítica. Entonces, voy a poner acá, la ruta se baja aquí, de ahí se baja acá, acá y después acá. Entonces, fíjense, hay una ruta crítica donde están actividades que sí o sí tienen que hacerse y hay otras que son complementarias que no necesariamente influyen en el desarrollo de las actividades de la ruta crítica, pero son necesarias porque forman parte del proyecto, ¿sí? Entonces es bueno que cuando hagamos este diagrama establezcamos la ruta crítica. Les pongo un ejemplo. Volvamos al ejemplo de las zapatas. Para hacer la fundación, algo que es crucial es el replanteo, ¿sí? Entonces, si no hay replanteo, no se puede hacer la fundación. Y algo fundamental también es eh, la excavación. O sea, no hay excavación, no hay fundación, ¿sí? Pero el armado de fierros ya se puede hacer desde el mismo momento del replanteo. O sea, no tenemos que esperar hasta que hagan la excavación para hacer el armado de fierros. Entonces, si pudiera haber otro personal que ya esté haciendo los fierros, otro personal podría hacer el replanteo y la excavación. O sea, podría hacer obras paralelas que no necesariamente
son esenciales para el asunto de la fundación. Entonces, lo que es fundamental sí o sí es la excavación y el replanteo, pero paralelamente se podría hacer el armado de los fierros y se podría construir los bastoncillos que van a ir sobre la parrilla de la fundación, en el caso de que sea una zapata. Entonces, una vez que se termina la excavación, el siguiente ítem es el vaciado, el hormigonado. Entonces, ahí ya se puede colocar las parrillas que ya se han hecho antes y inmediatamente se procede con el hormigonado. Pero antes del hormigonado hay un ítem clave. Una vez hecha la excavación, se coloca la capa de hormigón pobre, que es una capa de nivelación, donde va a ir la parrilla, ¿sí? Y recién se puede hacer el hormigonado. Entonces, la ruta crítica, ¿cuál sería? Replanteo, excavación, capa pobre y después vaciado de la fundación. Entonces, el fierro, armado de fierro y colocado sería algo paralelo que no es parte de la ruta crítica. ¿Sí? Y después de hacer la fundación, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál sería parte de la ruta crítica después de hacer una fundación? De vaciar. A ver qué dicen ustedes. Después de vaciar la zapata, ¿qué es lo que se hace? La construcción de una, de una estructura de hormigón armado. David, no te escuchó nada. Inge, no los entendí. Lo que está diciendo es, después de vaciar las zapatas, ¿qué se hace? Sí. ¿Cuál sería la otra ruta crítica? Parte de la Sería ruta. después serían las columnas, ¿no? Sí, ¿O no sería? sí. Se tendría que vaciar la columna. Pero fíjate, el fierro ya se puede hacer paralelamente. No necesitas esperar a que se vacíe la zapata para hacer el fierro de la columna, ¿no es cierto? Y tampoco necesitas esperar a que se vacíe la zapata para hacer el cajón del encofrado de la columna, porque incluso hay hasta encofrados metálicos, ¿no? Entonces, el siguiente paso sería el colocado del fierro y el vaciado, o el armado de la, bueno, directamente el vaciado, ¿no? Y para vaciar hay que colocar la armadura, colocar el cajón, plomadear, asegurar y vaciar. Pero hay obras paralelas que se pudieran hacer como el armado de la columna de su fierro y también el armado del cajón, del encofrado. Pero fíjense, la ruta crítica a veces pasa por alto algunos ítems y solamente se concentra en los esenciales. Entonces, ese punto quería ayudarles a que pudieran entender mejor, ¿no? Bien, eso es con respecto al método constructivo, ¿sí? A ver, vamos a ver un poco más acá. Entonces, fíjense, a veces hay actividades que pueden comenzar al mismo tiempo porque se pueden hacer rápido, ¿no? Al mismo tiempo. Pero hay cosas que no se pueden hacer al mismo tiempo. Por ejemplo, si estás empezando a vaciar columnas, no puedes colocar viguetas, ¿no? O armar la losa. Necesariamente tienes que esperar a desencofrar las columnas, anillar y recién entablonar y recién puedes empezar
armar la losa, ¿no? O sea, necesariamente tienes que pasar necesariamente por algunas actividades antes de hacer esto. Pero no te impide armar los fierros de las vigas, ¿sí? Pero para armar los fierros de las vigas necesitas primero vaciar las columnas para medir, porque no siempre es exacto, ¿no? Tienes que medir y ya sabes cuánto va a tener la viga y puedes cortar directamente ese fierro, ¿sí? Entonces, es importante que se entienda bien esto para poder hacer los cronogramas adecuadamente. Entonces, hay un programa que se llama el Microsoft Project, ¿ya? Que se utiliza para hacer esto. Y también el Microsoft Project nos hace muchas cosas como un seguimiento de proyectos, ruta crítica y cálculos y demás que pueden ser necesarias. Entonces, este manual está explicando un poquito de cómo se utiliza el Project. Tienes la opción de utilizar días laborales, no laborales y demás. Pero tengan en cuenta que cuando tenemos un plazo contractual, existen días laborales, sí, pero días laborables, no laborables, ¿habrá eso? Cuando tienes un contrato con una entidad pública. ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay días no laborables o todo es laborable? En el caso de tener un plazo contractual, todo es laborable, jóvenes. No se tomen en cuenta feriados, ni cumpleaños, ni aniversarios, ni nada, ¿no? Inge, Entonces, pero Inge, disculpe, los cronogramas se hacen, ¿no? Días calendario, ¿no? No hay, como dices, no hay feriados. mm, Siempre se pone, ¿no? El día en el cronograma. sí, no hay días feriados, ¿no? Entonces, algunas cosas de aquí en ese caso no aplican, ¿no? Pero es bueno utilizar el Microsoft Project porque es un programa ya especializado donde te hace ese tipo de cosas, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver algo que nos va a ayudar a entender un poquito cómo trabajar con el Microsoft Project, ¿no? Entonces lo voy a colocar en la pantalla. Un momento. Ya, entonces lo vamos a ver rápidamente y luego vamos a hacer algunas prácticas para que ustedes puedan entrar en ritmo en este sentido. A ver, lo voy a mostrar en la pantalla. Ya, lo van a ver y luego hablamos de esto.
Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un video del software MS Project 2013, donde vamos a desarrollar los temas de proyecto, calendario, diagrama Gantt y ruta crítica de manera rápida. Ok, el proyectito que vamos a hacer es el siguiente, ¿no? Que consta de 3 fases. La fase 2 tiene 2 fases, fase 2.1 y fase 2.2, que se desarrollan en paralelo. Ok, entonces vamos al proyecto para ver cómo logramos esto. Abrimos un archivo nuevo, pantalla en blanca, ahí está. Vamos a la vista para esconder la escala de tiempo. Ok, lo primero que vamos a hacer es definir qué tipo de tareas vamos a introducir al programa. Y eso lo hacemos aquí. En dice nuevas tareas, picamos clic izquierdo y seleccionamos programar automáticamente. Ok, Grammarly. ahora el siguiente paso es definir el proyecto. Lo principal para definir el proyecto tenemos que ir a cambiar tiempo de trabajo, o sea, lo que es el calendario. Vamos aquí en crear calendario, ponemos el nombre, por ejemplo, yo voy a poner calendario Lenin. Hacer una copia del estándar. Bueno, una vez hecho esto, me voy a opciones. Y semana empieza un lunes, enero, voy a empezar a trabajar desde las 8 hasta las 7 de la noche. Como ya dije, una jornada de 10 por 5, 50 semanal. 5 por 4 semanas, 20 al mes. Ok, lo dejamos en estar. Ahora lo siguiente es ir a semanas laborales, detalles. Seleccionamos de lunes a viernes los días que trabajamos, la tercera opción, y ponemos acá 8 a 1, de 2 a 7 pm. Ok, aceptar. Luego de eso, entramos a excepciones. O sea, vamos a definir los feriados. Por ejemplo, estamos septiembre de 2013, octubre de 2013. ¿Qué tenemos? Tenemos el 8, combate de Angamos. Con las excepciones estamos diciendo al programa que ese día no se elabora. En noviembre, el primero, aquí en Perú, es Todos los Santos. Es un feriado. Así avanzo, me voy por ejemplo a diciembre, el 25 de diciembre, creo que en la mayoría de los países, los católicos, es Navidad, ¿no? Por ejemplo, el enero, 1 de enero, tendría que ser año. Y así definiríamos todos los feriados de nuestro proyecto. Y le damos en aceptar. Ok, una vez creado el calendario, lo siguiente es asignar al proyecto. Entonces vamos aquí, información del proyecto. Aquí, inicio de nuestro proyecto. Vamos a decir que nuestro proyecto empieza el 21 de octubre de 2013. Entonces aquí definimos calendario, el que acabamos de crear, calendario Lenin. Y le damos a aceptar. Ok. Ahora, acabamos de asignar calendario al proyecto. Ahora tenemos que asignar calendario a las actividades para que se note aquí en el área de diagrama. Hacemos clic derecho sobre los días aquí, la parte superior del calendario, y seleccionamos escala temporal. Aquí nos vamos a periodo no laborable. Seleccionamos un color y lo siguiente es un trama. Y aquí, donde dice calendario, seleccionamos calendario Lenin. Aceptar. Ahí está nuestro calendario. Ahí está, ¿no? Solo trabajamos de lunes a viernes. Aquí había un feriado que era el 1 de noviembre. Ok, lo siguiente que tenemos que hacer es poner los nombres. En este caso, por ejemplo, proyecto 1. ¿Está? Luego tenemos fase 1. Estaba conformada por la actividad 1.1 y por la actividad 1.2. Luego venía la fase 2. Estaba conformado
Luego la fase 2.1 tenía la actividad 2.11. Luego venía la fase 2.2. Estaba conformado por las actividades 2.21. Luego venía la fase 3. Estaba conformado por 3 actividades. Entonces, como se dan cuenta, introducir las actividades es de manera fácil. Aquí en la pestaña tarea, ¿no? Y como ya hemos definido al inicio, todo automático, todas nuestras actividades están de manera de autoprogramar. Ahora el siguiente paso es jerarquizar, de acuerdo a nuestra EDT. Aquí picamos en este icono de la flecha verde apuntando hacia el lado derecho para jerarquizar. Todo pertenece al proyecto. Ahora las actividades que pertenecen a la fase 1. Ahora las actividades que pertenecen a la fase 2. Jerarquizo. Las actividades que pertenecen a la fase 3. ¿Está? Aquí las actividades que pertenecen a la fase 2.1. A la fase 2.2. Así de sencillo. Ahora lo que nos faltaría es definir las duraciones de las actividades. Y tenemos acá. Ahí está. 5 días. Pues una vez definido las duraciones, que este cálculo lo hacemos en la etapa de planeamiento, cuánto nos va a durar cada actividad, el siguiente paso es vincular. Aquí en este ejemplo vamos a hacer una vinculación simple. Por ejemplo, yo quiero vincular actividad 1.1 con actividad 1.2, selecciono y voy al icono de vinculación a las tareas seleccionadas. Ahí está, se vincula. Quiero deseleccionar, me voy acá a desvincular tareas. Otro modo de vincular es me acerco acá, me sale esa cruz, pico, clic izquierdo, muevo, me sale una cadenita y llevo a la actividad con la que quiero vincular. Ok, de ese modo serían. Por ejemplo, acá yo quiero vincular la actividad 2.1.1, presiono con la actividad 2.1.3. Entonces, presiono la tecla control y luego selecciono la actividad con la que quiero vincular. El orden me indica cómo se va a vincular. Ahí está. El otro modo, la flecha, clic izquierdo y llevo con el que quiero vincular. Ok, de ese modo pueden vincular de manera rápida las actividades. Y como ven. Ok, ahora por ejemplo esta de aquí quiero vincular con estas dos. De ese modo, como dije que las actividades de las fase 2 son paralelas, entonces lo vinculo de ese mismo modo. Y ahora vincularía aquí al final. Ahí está. Del mismo modo, ya, con esta actividad. Ahí está. Bueno, quiero ver la ruta crítica, me voy a formato, tareas críticas. Ahí está, todo lo de rojo viene a ser mi ruta crítica. Está bien vinculado. Bueno, quiero actividad hitos. Por ejemplo, acá quiero agregar el hito inicio. Me voy a tarea. Nueva tarea. Pico. Y pongo inicio. Y como es un hito, 0, ¿no? Aquí abajo, fin. Como es un hito, 0. Pero este hito aparece como si fuese parte de la fase 3, pero no es así. ¿Se dan cuenta? Entonces yo lo pongo, lo selecciono y hago clic en la flecha verde que apunta hacia el lado izquierdo. Ahí está.
Ahora sí es un hecho independiente. Lo vinculo con la primera actividad del inicio y vinculo la última actividad con el fin. De esa manera ya queda listo nuestro proyecto. Como dijimos, nuestro proyecto empieza el 21 de octubre y de acuerdo a esto, nuestro proyecto dura 29. Cuando se corte, nos volvemos a conectar, jóvenes, por favor. Chévere. Nuestro proyecto, la fase 1 dura 6 días. ¿Está? La fase 2 dura 14 días.